Añoranzas de electricistas, de Víctor Manuel Sánchez. La historia de los electricistas nos permite encontrar una trayectoria política de su presente. Buenas tardes a todos ustedes, de nueva cuenta, el lunes de Añoranzas de Electricistas. Estamos, como ya sabemos, dijimos la vez pasada, a mitad del año. A mitad del año, y que se nos fue muy rápido los 6 meses de junio. Hoy casi estamos a mitad de julio, pero bueno, vamos bien, esperemos que todos nos estemos cuidando, tengan cuidado, muchas personas se están confiando, la pandemia sigue presente, es muy grave, así es que no se descuiden. Nos enteramos de gente cercana que puede estar contagiada y es muy peligroso, sobre todo porque muchos se están confiando, entonces no ha descendido, parecía que sí, de repente hay un repunte, hay que cuidarse. Bueno, pues en otro lunes de Añoranzas de Electricistas continuamos con nuestro tema, que por cierto se está alargando mucho, y les diría una cosa, los materiales con que hemos tratado el tema de la unificación, la primera llamada le puse a la unificación de los 3 sindicatos electricistas que había en 1960, 61, en este caso es 1963, está basada básicamente en los documentos que aparecen en la revista Lux. Hay de los materiales, estoy juntando algunos documentos, artículos del 61, otros del 62 y del 63 básicamente. Les he de decir de una vez una cosa curiosa. En todo 64 no se vuelve a tratar el tema, por lo menos no en la revista Lux. 1964 pasa desapercibido. Y seguramente, y otro día trataremos ese otro tema, seguramente por 2 cosas. Uno, porque van a ser el cumpleaños del ESME. 50 años de existencia del Sindicato Mexicano de Electricistas, que como ya algún día conté, en los libros de actas, solo hay el acta de la asamblea, muy breve, se resalta mucho la presencia del presidente que llega al salón de actos, y que va a dar una medalla de honor a los sobrevivientes de 1914. Bueno, miembros del Comité Central que todavía vivían, en realidad fue los que pudieron localizar y además los que pudieron aceptar. Por ejemplo, Breña Alvírez no quiso ir. Lo habían expulsado en 1938, volvió a regresar en 1952 cuando el movimiento de Verónica, y de nueva cuenta en la gestión de Agustín Sánchez de Lin lo expulsan del sindicato. Breña Alvírez está muy, muy enojado. De hecho, nunca se reconcilió con su sindicato, a pesar de que había aportado cosas fundamentales para el ESME, pero nunca se reconcilió. Yo intenté, lo llegué a conocer su casa, porque no lo vi a él, y no pude hablar, no me permitieron, él no quiso que habláramos con él. Los últimos tiempos
parece que una hija de él sí permitió a varios compañeros interesados sobre todo por algunos documentos, si podían facilitarlos, pero no. Yo logré organizar un evento en un 27 de septiembre con ingenieros para honrarles, para darles un diploma, una constancia de agradecimiento a su actividad sindical de los famosos ingenieros de los años 30. Y bueno, luego les platico, fue un desbarajuste, no se pudo concretar, fueron familiares de los ingenieros y en fin, luego les platico qué sucedió ahí. Obvio, se trata de política, siempre en todas las acciones de los hombres hay política. Bien, entonces, lo que voy era que hay muchos documentos que no vamos a poder presentar aquí, pero que estoy terminando de preparar para que en Radio ESME lo pongan como otro documento, otro archivo. Como cada añoranza, les digo, yo escribo las notas, las preparo y aquí ya algunas cosas leo, otras, como en este momento, las explico. Encontré muchas cosas interesantes, como esto que les digo, revisé todo en 1964, no hay nada, ahí ya se había nombrado una comisión, ya se había dado lo que empezamos a leer en esta añoranza, bueno, en estas 3 añoranzas que estamos tratando el tema de fusión o unión, unificación o fusión, porque ese era el dilema, o se unifican los sindicatos por propia cuenta, se dan una estructura, una forma de discutir, analizan y acuerdan, o por decreto los fusionan. Ese es el debate central. Bien, entonces vamos a continuar, creo que no vamos a acabar. Yo pensaba hoy leerles los 3 discursos de los 3 secretarios generales para que tengan una idea clara de cuáles eran las propuestas de los 3 dirigentes de los electricistas, Pérez Ríos, Galván y Aguilar Palomino. No creo que nos dé tiempo, pero bueno. Por cierto, como siempre, agradecemos a Radio ESME el apoyo fundamental para que estas añoranzas puedan salir, como se dice en la jerga de estos medios, al aire. Bueno, los youtubers, no sé cómo le llamen, pero para que nos puedan ver y escuchar sobre el intento de unión, de unidad, de crear un solo sindicato de electricistas. Como pueden ver, y ya lo comentamos la vez pasada, las características de la historia, había dicho yo, es que es interpretación para que yo trate de ser y presentar los sucesos más o menos como se van presentando, con características posiblemente lo más apegado a la realidad, con obvio mi interpretación, porque eso no puede sesgarse, pero les presento la mayor cantidad de documentos y gracias a Radio ESME ustedes pueden escuchar de viva voz lo que les estoy comentando y ahora les agradecemos todavía más porque en cuanto yo termino de preparar los documentos de unidad o fusión, así se va a llamar este documento que lleva ya 50 páginas, está con los mayores documentos posibles. Artículos desindicalizados donde hacen su propuesta, donde tratan de aclarar lo que está pasando y por supuesto, como debe de ser, y esto es parte de la historia, sesgan desde su punto de vista. Bueno, la otra característica de la historia es que las cosas ya pasaron. Y entonces, ¿cómo mostrar una cosa que ya pasó? ¿A qué me refiero? A que, como todo el mundo sabemos, no hubo unidad de los 3 sindicatos. Y yo puse primera llamada. ¿Por qué? Porque 10 años después va a haber otro intento y hoy, como todos sabemos, tampoco en el segundo intento se logró la fusión.
Y precisamente hablando del otro intento de los años 70, donde sí se logra la unidad de los dos sindicatos, del que dirige Galván y del que dirigía Pérez Ríos, bueno, en ese momento dirige Pérez Ríos, se logra la creación del SUTER. Eso ya les leí un acta y el evento, como se dice, el Congreso de Unidad que se hizo, en el cual comentamos el ESME, justo un día antes se retira de las negociaciones por un conflicto interno que hubo en el sindicato. Y precisamente la vez pasada decía yo que el STERP ya tenía un contrato colectivo único y había dicho que vinculado a la Nacional Financiera CFE, y en realidad es una empresa que se llamó la IEM, Industria Eléctrica Mexicanas, sí apoyado por Nacional Mexicana. Les quedé de presentar un contrato de 1964, se los presentamos en otra ocasión, donde firma de el Ester y IEMSA y abajo está el logotipo de Comisión Federal de Electricidad. Bien, entonces ya habíamos dicho, un solo contrato colectivo en el Ester, un solo contrato colectivo con CFE del Sindicato Nacional de Similares y Conexos y un solo contrato colectivo del ESME. Hay 3 contratos colectivos y 3 organizaciones sindicales. Pues bien, les voy a leer el documento que les decía yo, que otro documento que causó mucha alegría por aquel tiempo fue cuando se le cambia el nombre a la compañía de luz. Y sin más, se los leo. Aparece en la revista Lux y el gran título es Cambio de nombre de la compañía de luz. Es un oficio membretado que dice en la parte superior, Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz, S.A., Calzada Melchor Ocampo, número 171, México DF, 2 de septiembre de 1963. Septiembre, 2 de septiembre, un día después, como todos sabemos, del informe presidencial todavía de Adolfo López Mateos. Memorándum 654. Señor Luis Aguilar Palomino, secretario general del Sindicato Mexicano de Electricistas, SUIDAD, en cumplimiento de los propósitos del gobierno de la República, presidido por el señor licenciado Adolfo López Mateos, de realizar la integral nacionalización de la industria eléctrica y para que la prestación del servicio público de energía eléctrica deje de ser proporcionada por la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz S.A., que fue constituida de acuerdo con las leyes extranjeras y se preste ya por una empresa constituida conforme a las leyes mexicanas, se han tomado los siguientes acuerdos. 2 puntos. Por escritura pública número 36.930 de fecha 16 de agosto próximo pasado, otorgada ante el C. Notario licenciado Enrique del Valle, la Compañía del Sureste de México cambió su denominación por la de Compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A. Otro párrafo. Por escritura pública número 36.940, de fecha 19 de agosto próximo pasado, es decir, 3 días después, otorgada ante el mismo notario, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro Sociedad Anónima adquirió de la Compañía de Luz y Fuerza Motriz S.A. la totalidad de los bienes y derechos de toda índole integrantes de su patrimonio. Dicha Compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A. será la que en el futuro preste el servicio de luz y fuerza eléctricas de acuerdo con leyes mexicanas. Estén al pendiente, este párrafo dice que fue el 19 de agosto propiamente donde surge la Compañía de Luz y Fuerzas del Centro y le otorgan, adquirió, dice, o sea, compró todos los bienes y todos los derechos de la
antigua Mexican Light and Power Company, 19 de agosto. No lo olviden, es cuando todos los bienes y servicios y derechos desaparecen de la Compañía de Luz y Fuerza Motriz y pasan a la Compañía de Luz y Fuerza del Centro. Continúa el documento. En virtud de lo anterior, la Compañía de Luz y Fuerza del Centro S.A. asume todas las obligaciones y derechos de la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza Motriz. Y en materia laboral será patrón sustituto de la segunda, independientemente de sus derechos y obligaciones propios. Es decir, este es el párrafo interesante, porque dice que la nueva Compañía de Luz y Fuerza del Centro es patrón sustituto de todos los trabajadores y responde con los derechos que fijan y obligaciones que fija el contrato colectivo que tiene con el ESME. Esta sustitución de patrón, precisa el documento, no afectará el contrato colectivo de trabajo, ni los contratos individuales de trabajo, ni el reglamento interior de trabajo, ni los convenios, acuerdos y demás instrumentos existentes, y surtirá todos los efectos establecidos en el artículo 35 de la Ley Federal del Trabajo. Para el debido conocimiento del Sindicato Mexicano de Electricistas y de todos los trabajadores pertenecientes al mismo y jubilados, me permito comunicar a usted lo anterior, confirmando así la información que tuve la oportunidad de dar verbalmente a usted y a los señores secretarios del Trabajo, secretario de Economía y Estadística y prosecretario del Trabajo de este sindicato el día 19 de agosto próximo pasado. Independientemente de la mera formalidad legal que contiene lo que antecede, me permito llamar la atención de este sindicato y de los trabajadores sobre la importancia y el significado de este nuevo paso que da el gobierno de la República hacia la integración de la industria eléctrica como una entidad nacional que implica, por una parte, el honor de pertenecer a la misma y que acrecienta, por otra parte, la responsabilidad de rendir el mayor esfuerzo para hacerla siempre próspera y capaz de cumplir su elevada misión de servicio y de progreso. Honor y responsabilidad que lo son tanto del personal directivo como de todos los trabajadores pertenecientes a ese sindicato que labora en esta industria. Atentamente, licenciado Eduardo Garduño, presidente y gerente general. Como ven, pues es muy importante saber que se da aquí ya la legalidad de que formalmente desaparece la Mexican Light and Power y formalmente todos los bienes, derechos y obligaciones se le pasan a la Compañía Mexicana de Luz y Fuerza del Centro, como durante muchos años la conocimos. ¿Sí? Otro día comentaremos las otras peripecias que suceden en 1976 en el sexenio de Luis Echeverría Álvarez, que la van a declarar en liquidación. Bueno, es otra añoranza que luego contaremos. Lo que estaba yo comentando la vez pasada, en medio de este jolgorio que da a saber que existe la nueva empresa y que legalmente ya hay patrón sustituto, y comentando estos procesos históricos que cuando uno los ve después de años, en realidad ya sabe uno lo que pasó, lo que interesa es tratar de explicar por qué no se logró la unidad de los tres sindicatos si aparentemente todo estaba muy bien. Bueno, uno de los problemas que ya les comenté la vez pasada es que los sindicatos, en especial, bueno, los tres, pero en especial el ESME,
porque estas son las añoranzas del ESME, es que se identificaban mucho ideológicamente, les había dicho, con la ideología del gobierno y del partido en el poder, con la ideología de la Revolución Mexicana. Y les decía yo que era muy curioso que en poco tiempo los procesos históricos se confundan. El ESME, les decía yo de manera sintética, fue derrotado. Se lanzó una huelga general en 1916 con apoyo dentro de la Federación de Sindicatos Obreros del Distrito Federal, y todos los sindicatos, o sea, la federación, fueron duramente reprimidos y encarcelados y perseguidos. Por tanto, esta derrota militar se les va a olvidar muy pronto. Se les olvida no solo muy pronto, sino permanece en el olvido. Todos los dirigentes de la época van a confiar plenamente en el gobierno de la revolución. Y yo les decía, el gobierno de la revolución es aquel que asesinó a los dirigentes campesinos, mandó matar a Villa y a Zapata. Y en esta derrota militar, hasta no acabar con ellos, porque ya había sido la derrota y no le bastó al gobierno de Venustiano Carranza y de Obregón después, no les bastó haber ganado la batalla militar y tenerlos sometidos cada cual en su región, sino temiendo que pudieran volverse a levantar en armas, los asesinan. Es una derrota campesina dura, clara y aniquilante. Por el lado de eso sucedió, sí, para 1916 ya estaban derrotados los campesinos, y por el lado de los obreros pasó lo mismo en 1916. Les habían dicho en enero y febrero de 1916 que el nuevo gobierno no iba a soportar una tiranía, una exigencia más de los obreros. O sea, si querían algo tenían que pedirlo tranquilamente y no exigiendo. Y bajo la advertencia, de todos modos, en mayo y en julio, agosto, declaran la huelga. Los derrotan. En los hechos, como todo el mundo sabemos, Ernesto Velasco, el dirigente de la huelga general, por decisión no solo del ESME, sino de la Federación, es encarcelado 2 años. Decía, de esta derrota, los constitucionalistas, oigan esto, ya se hacían llamar constitucionalistas para tener un impacto ideológico y político. Bueno, estos constitucionalistas convocan al Congreso, es cierto, para crear una nueva constitución, pero no toman en cuenta a los que han derrotado, a nadie de los que han derrotado. Entonces solo convocan a carrancistas. Los diputados que van a elaborar la Constitución son diputados carrancistas, todos. Curiosamente, y otro día narramos cuántos, Luis Ochoa, además de eso, de ser el secretario general, fue soldado y capitán en un batallón de los carrancistas. Y se enorgullece de ser carrancista. Es curioso cómo, siendo uno de los militantes que sufre la derrota, no le causa ningún temor, ninguna duda, no desconfía de los carrancistas. Y varios de los trabajadores y de los dirigentes fueron creando esta alianza política, diríamos nosotros, en contra de los intereses de los trabajadores. Bueno, yo llamaba la atención que surge de ahí, gracias también a la Constitución que va a crear se va a crear en Querétaro y se aprueba para 1917, la gran concepción ideológica donde quedan atrapados todos los obreros durante años.
pues esto va a estar presente durante muchos años. Les decía yo que José Revueltas hace una crítica a esta posición ideológica en un libro que se llama Ensayo sobre un proletariado sin cabeza, porque no es independiente y demás. Y bueno, para fundamentar esta ideología, digamos, la ideología del momento, y para que vean que no estamos inventando ni me gana una posición en contra de esto, encontré este otro documento que dice así, firmado por, bueno, ahorita lo leo, dice como título, la Revolución Mexicana seguirá adelante. La Central Nacional de Trabajadores, acuérdense que en esta central hay, además de varios sindicatos, está el STER, el Sindicato Electricista que dirige Galván, y el SME, que son quienes dirigen la Central Nacional de Trabajadores, con Luis Aguilar Palomino. Dice, la Central Nacional de Trabajadores y el Sindicato de Trabajadores Ferrocarrileros de la República Mexicana, que no forma parte de la central, pero, como dice aquí, van a firmar este desplegado, este manifiesto, bueno, al Partido Revolucionario Institucional. Es un manifiesto al PRI. Presente. Con el pensamiento puesto en la vida social y política de nuestro país y en cumplimiento a una obligación indeclinable de carácter cívico, a la que nos es grato dar satisfacción, las organizaciones que suscriben se permiten hacer llegar al seno de su partido, que seguros de interpretar la voluntad de los trabajadores que los integran en los ámbitos de la República y pensando en la continuidad constitucional de México y en la consecuente renovación de los poderes públicos, como integrantes que somos del Partido Revolucionario Institucional, la auscultación conveniente de opiniones y voluntades en todos los sitios en que radican sus integrantes, hemos decidido postular en el seno mismo del partido al que pertenecemos, llevan 2 veces en que insisten que son del PRI, queda claro, hemos decidido, dicen, postular en el mismo seno del partido al que pertenecemos para el examen y consideración de los sectores que lo integran, la candidatura del C. licenciado Gustavo Díaz Ordaz, en letras grandes, para presidente de los estados mexicanos durante el sexenio 1964-1970. A la Convención Nacional de nuestro partido llevaremos esta candidatura con el ánimo sincero y convicción profunda, porque estamos seguros de que el licenciado Gustavo Díaz Ordaz ha de ser lógico continuador de programas y procedimientos nacionales que con tanto celo y patriotismo ha sido norma del actual presidente licenciado Adolfo López Mateos. La nación mexicana ha ensanchado sus rutas de presente y de futuro bajo el gobierno de nuestro gran presidente. La ciudadanía no ha de aceptar regresos ni rectificaciones a tan limpia conducta, inspirada en la doctrina y los postulados de la Revolución Mexicana, y por ello consideramos que con la misma altura, con igual propósito, con semejante vigor, se ha de continuar para bien de la patria el camino trazado. La revolución ha de seguir hasta sus últimas consecuencias lógicas en un proceso histórico de largo alcance, manteniendo en sus filas a la ciudadanía mexicana progresista en alto las banderas indeclinables del progreso nacional con justicia social y la política internacional independiente que implica su soberanía indiscutida. Y por ello
pensando en su ejecutoria política y en sus dotes administrativas, como destacado colaborador del régimen actual, en sus personales antecedentes y, en fin, en su conducta intachable, el ciudadano Gustavo Díaz Ordaz ha de entregar sus capacidades y su vida misma, como en ocasión inolvidable lo ofreciera a nuestro partido, el patriota Adolfo López Mateos. Por toda la extensión de nuestro país, los hombres y mujeres que militan en las filas del Partido Revolucionario Institucional han de proclamar con esperanza y convicción la candidatura que hoy proponemos a nuestro partido en expresión unánime de sus integrantes y de la ciudadanía mexicana. Nuestras voces, nuestras voluntades se dejarán sentir a lo largo de nuestra geografía en acto como en el que vivimos, y nuestros compañeros del partido, el Partido de la Revolución, proclaman la candidatura que proponemos y apoyaremos en la gran Convención Nacional del Partido Revolucionario Institucional. El programa es de la Revolución Mexicana. Su custodia, el Partido Revolucionario Institucional. El ejemplo es López Mateos y el reclamo es México. Fraternalmente, por la Central Nacional de Trabajadores, Rafael Galván, presidente, firman los siguientes sindicatos: Sindicato Mexicano de Electricistas, Luis Aguilar Palomino; Confederación de Revolucionarios Trabajadores, Mario Suárez; Confederación Revolucionaria de Obreros y Campesinos, Daniel Sierra Rivera; Federación Obrera Revolucionaria, Andrés Salgado García; Federación Nacional de Cañeros, Vicente Andrade; Federación Revolucionaria de Obreros Textiles, Jesús Arizmendi; Unión Linotipográfica de la República Mexicana, José Melgoza; Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana, Rafael Galván; el Sindicato Ferrocarrileros de la República Mexicana, por el Comité Ejecutivo, Luis Gómez Zeta, José C. Romero Flores, Ramón Susvilla Lerín, Jerónimo Trejo Pérez; y por el Comité Político Nacional Ferrocarrilero, Constantino Rodríguez, presidente, y Federico Uribe Sánchez. Como pueden darse cuenta, esto es parte de los sucesos extraños que acontecen, pues, queda claro aquí, el ESME y la Central Nacional de Trabajadores ha decidido en sus asambleas proponer para candidato a la presidencia a Gustavo Díaz Ordaz. Queda claro en ese sentido que el ESME, el ESTER, son parte del PRI y votan por el siguiente presidente, antes de, por supuesto, de que termine de ser candidato. Por tanto, son del PRI. Y como todos sabíamos, Francisco Pérez Ríos, del Sindicato Nacional de Electricistas Similares y Conexos de la República Mexicana, también es del PRI. Y entonces uno se pregunta qué sucede. ¿Por qué, si los tres sindicatos forman del PRI, por qué no se dio la unidad? Bueno, uno de los asuntos principales está en esto que acabamos de leer. Si más o menos lo saben, el dominio general de la política indicaba que el último año del presidente ya no es quien manda en el país, y aunque no ha sido electo el nuevo candidato, el sexto año de presidencia no es de él, sino del candidato. Entonces, en diciembre se lanza la convocatoria a esta reunión de los tres sindicatos electricistas, pero acabamos de ver también, se ha lanzado ya la propuesta de candidatura por Díaz Ordaz. El poder político que pudo haber tenido
Adolfo López Mateos, y con el que seguramente se estaba cobijando esta unidad sindical, va a variar. Y es muy probable, bueno, no, seguramente sucedió, más que probable, que el derrotero de la convocatoria de unidad pasa a los lineamientos que quiera fijar Gustavo Díaz Ordaz. En ese sentido, es seguramente notable que si la central de trabajadores, la nueva central de trabajadores, tenía un poco de protección política a partir de López Mateos, cuando éste deja de ser presidente políticamente hablando, aunque no legalmente, porque ya dijimos, el último año ya no es del presidente en funciones, sino del nuevo candidato. Toda la fuerza, el poder, el apoyo que pudo haber brindado López Mateos se desvanece. Y aunque estos electricistas se van a reunir en torno al PRI y van a tratar de ser cobijados de la misma forma para obtener, seguramente influyó. Luego veremos qué más. Vamos a empezar a leer el discurso de Luis Aguilar Palomino, que se hizo cuando ya está la convención, la Conferencia Nacional de Trabajadores Electricistas. Y en Lux la titularon "La clase obrera debe apoyar al Estado en su esfuerzo para obtener el éxito de las industrias nacionalizadas". Habíamos dicho que la conferencia se da en el auditorio de Antonio Caso. Y entonces los tres dirigentes van a presentar su discurso y bueno, vamos a ver qué fue lo que dijeron. Bueno, nos queda un poco de tiempo. Voy a leer lo que alcance a leer y vemos pues los resultados. En el mes de julio de 1962, al analizar la situación actual del movimiento obrero electricista y las condiciones de la industria eléctrica nacionalizada, sugería a los compañeros del Sindicato de Trabajadores Electricistas, al STERP, que hiciéramos una invitación conjunta al Sindicato Nacional para que nos reuniéramos en una conferencia nacional a fin de estudiar los problemas derivados de la nacionalización. Me refería a la reestructuración de la industria eléctrica nacionalizada, a la unificación de los contratos colectivos y a la unidad de los tres sindicatos. Como ven, esto dice que se planteó en el mes de julio del 62 los tres objetivos: reestructurar la industria eléctrica, unificar los contratos colectivos y, por último, unir a los tres sindicatos electricistas. Y, por supuesto, dice, me llena de satisfacción que hayamos podido cristalizar el propósito de intercambiar ideas para trabajar unidos por el éxito de la nacionalización de la industria eléctrica. Dos conceptos erróneos. Es preciso que se esclarezca cuál es el papel que deben jugar los sindicatos en la industria eléctrica nacionalizada, porque hay quienes que opinan que los intereses y los propósitos de la clase trabajadora deben mantenerse separados de los intereses y los propósitos del Estado que administra la industria. Por otra parte, hay quienes suponen que los sindicatos mexicanos son parte del Estado, totalitariamente sujetos a los designios que establezca el Estado. Y por lo mismo, no tenemos nada que discutir ni proponer, solamente esperar y obedecer. Nosotros consideramos que el concepto de clase no es contradictorio y menos adverso al concepto de nacionalidad. La clase trabajadora es una clase opuesta a la clase capitalista. Somos irreductibles en ese sentido. Y lo somos, entre otras razones,
porque la clase capitalista coloca primero sus intereses que los nacionales y frecuentemente agrede los intereses de la nación en defensa de sus posiciones de privilegio. La clase obrera, en cambio, hace depender el fruto de su esfuerzo del beneficio que con su trabajo proporciona al progreso nacional. No importa que frecuentemente los individuos actúen inconscientemente. Lo importante es que se muevan hacia adelante, que muevan hacia adelante el carro de la historia. Precisa, dice Palomino, cuando decimos que los intereses de la clase obrera son independientes del Estado y son coincidentes con los intereses de la nación, estamos estableciendo que todo aquello en que el Estado actúe a favor del progreso y de la independencia nacionales y en beneficio del pueblo, los trabajadores estaremos unidos al Estado. Por eso apoyamos la política de la nacionalización de la industria eléctrica. Pues bien, yo quisiera agregar muchos de estos párrafos que hemos leído. Hay una discusión, llamémoslo así, clasista, pero lo que Palomino en síntesis dice, si el Estado está por la nacionalización, nosotros estamos con el Estado. Si el Estado hace un trabajo por la independencia, nosotros estamos con el Estado. Y no queda claro que es esa clase capitalista, no queda claro si el Estado, bueno, queda claro que se apoya al pueblo y ellos consideran que la nacionalización es apoyar al pueblo, entonces están con el Estado. Por lo tanto, quiere decir que a veces el Estado también está haciendo apoyo a la clase capitalista. Pero, bueno, dicen estas tres cosas: el progreso, que es algo indefinido y general, el progreso lo apoyamos. Pues les agradecería que se comuniquen a Radio ESME, que manden recados, que me digan, porque para mí ya no nos dio tiempo y podemos acabar con esta serie de la unificación de los sindicatos electricistas. Lo voy a pensar, pero si ustedes me envían mensajes, me aclaran, si leemos ahora los discursos de los otros dos dirigentes para que tengan una idea, se los agradeceré. De otra manera, yo valoro, y queda muy subjetivamente, si hacemos una cuarta añoranza electricista sobre la unificación de los sindicatos electricistas en 1963. Por lo pronto, nos vemos en 8 días en otra añoranza de electricistas. Hasta luego. Nos vemos y que nos vaya bien a todos.